Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video para hacer el repaso de compuestos covalentes. Si no me conocen, mi nombre es Ángel David Martínez de la Rosa, asesor PAC del grupo 3-4. Y en este caso, la asesoría, o sea, podría decir el repaso, es de compuestos covalentes de la materia de química cuantitativa del grado de tercero, en la fase de químico biólogo. Entonces, esta es la continuación, se podría decir, del video de compuestos iónicos, ¿ok? Esta es la segunda parte porque ya trata de otros temas de compuestos covalentes, que la característica de los compuestos covalentes es que siempre van a tener en presencia un no metal, solo que va a cambiar la manera en la que trabajamos con él dependiendo si está de catión, anión o radical, ¿ok? Entonces, los temas que se van a ver van a ser anhídridos, que es cuando se junta un no metal y un oxígeno, el no metal funcionando como catión y el oxígeno como anión. Los oxiácidos o oxácidos, que es cuando juntamos un hidrógeno con un radical que contiene un no metal. Los ácidos hidrácidos, que son cuando juntas un átomo de hidrógeno y uno de no metal. Y hay dos tipos o bueno, no dos tipos, sino cuando es ácido es cuando es en forma acuosa y hidráceos es cuando está en forma de gas, o si no es al revés. Ahorita vamos a explicarlo de mejor manera, ¿ok? Los hidruros covalentes es cuando utilizas un no metal como catión y un hidrógeno como anión, ¿ok? Para que sepan la diferencia de entre ácidos hidráceos y hidruros covalentes. Para que se den una idea, los hidruros covalentes más o menos llevan las mismas reglas que los hidruros iónicos, ¿ok? Los haluros es cuando fusionas un no metal con otro no metal. Son 9 temas en total. ¿Por qué? Porque estos dos se miran a la vez, pero yo, para darles una mejor explicación de los temas, se los voy a dejar por separado. Ahora me dirás, ¿qué hacen estos números aquí? Cuando el no metal está trabajando en anión, es en el caso de los haluros y de los ácidos hidrácidos, se va a utilizar, y bueno, también un poco en los oxácidos, se va a utilizar esta partecita aquí. ¿Por qué? Porque ocupamos saber con qué carga está trabajando el no metal, dependiendo del grupo que sea. Si es del grupo 13, trabajará con la carga menos 3. Si es del grupo 14, con la menos 4. Si es del grupo 15, con la carga menos 3. Y si es del grupo 16, con la carga menos 2. Y si es del grupo 17, es con la carga menos 1. O más 1, dependiendo. Bueno, no, es menos 1. Ahora, ¿por qué pongo aquí al nitrógeno separado de todos? Porque el nitrógeno es del grupo 15, pero es una excepción. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, aunque sea del grupo 15 y tenga la posibilidad de utilizar el menos 3 del estado de oxidación, siempre se utilizará la carga menos 1, ¿ok? Para que se lo aprendan y en el examen no se me vayan a confundir. Ahora, para empezar con los temas, vamos a empezar con el tema de anhídridos. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí arriba. Anhídridos, ¿ok? Primeramente, recordemos que un anhídrido es cuando funcionas un no metal y un oxígeno. Aquí no aplican estas reglas porque recuerden que estas reglas es cuando el no metal está de anión, no de catión. O sea, es el que pierde, digamos, el que está con la carga negativa, ¿ok? Ahorita está con carga positiva, entonces no ocupamos estas reglas, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar, por ejemplo, el carbono, que el carbono tiene el 2 y el 4, ¿ok? En este caso vamos a utilizar el número 2 más el oxígeno, que el oxígeno siempre va a trabajar con la carga menos 2 si está con la carga menos 2. Y ahora, en compuestos covalentes va a haber ciertos compuestos o ciertos grupos que sí se tengan las tres nomenclaturas: la nomenclatura común, la nomenclatura stock y la nomenclatura descriptiva, que es el caso de los anhídridos. Y va a haber en los compuestos covalentes familias que nomás ocupan nomenclatura común, ¿ok? Para que se los aprendan cuáles sí y cuáles no. En el caso de anhídridos sí lleva las tres, ¿ok? Primeramente, si todavía no se acuerdan de las reglas de los estados de oxidación, en el video de compuestos iónicos hay un fragmento donde explico cada una de las 4 reglas, ¿ok? En este caso, como ya se vieron, y tengo yo pensado que ya se las saben,
nomás daré un vistazo por encima, ¿ok? En este caso, como son cargas iguales, recordemos que se cancelan y pasan así las dos letras. ¿Por qué? Porque los dos se eliminan, ¿ok? Entonces, ya habiendo hecho lo que es la fórmula del compuesto, vamos a nombrarla. En la nomenclatura común, recordemos que si no tiene más de un estado de oxidación, va a pasar como con la familia y el nombre del elemento. Pero si tiene dos o más, se van a empezar a utilizar las terminaciones ico o oso. ¿Ok? En el caso del carbono, déjenme se los enseño. En el caso del carbono, si se dan cuenta, tiene la carga 2 y 4. Y si se dan cuenta, hay un más 2 menos 2, que es lo que yo les explicaba, que es con el que funciona cuando es anión o es el que tiene carga negativa. ¿Ok? Entonces, tenemos el 2 y el 4. ¿Ok? Y ahorita estamos utilizando la carga número 2. Entonces, si el carbono funciona con el 2 y el 4, y la terminación menor va a ser oso, y la terminación más alta va a ser ico, entonces en esta ocasión va a quedar carbonoso. Pero como vamos a empezar a nombrarlo, primero recordemos que es la familia o grupo funcional, que en este caso son los anhídridos. Anhídrido carbónico o carbonoso, porque se está utilizando la carga menor. Carbonoso, ¿ok? Para la nomenclatura stock, ahí sí cambia un poquito. ¿Por qué? Porque es en la única parte de anhídridos donde no se va a poner la familia como tal de anhídridos, se le va a poner óxido. ¿Ok? De hecho, en la nomenclatura descriptiva también, en la única donde se va a utilizar el nombre anhídridos como tal, va a ser en la nomenclatura común. En la nomenclatura stock y descriptiva en anhídridos se va a utilizar la terminación óxido, ¿ok? Para nombrarse al grupo funcional. ¿Ok? Solo que ustedes, si les dan solo el nombre de óxido, por ejemplo, óxido, que es lo que vamos a hacer ahorita, óxido, acuérdense que en la nomenclatura stock se pasa como si no tuviera número y al final se pone, si se especifica si tiene o no, óxido de carbono, y en este caso estamos utilizando el número 2, en romano se tiene que poner, que ya óxido de carbono. Si nosotros nos dan este nombre, sabemos que al mencionar un no metal, y se convierte de óxido básico a anhídrido, ¿ok? Entonces, ahora, en la nomenclatura descriptiva recordemos que hay un prefijo y unos sufijos, que es mono, ti, tri, tetra, penta, hexa, hepta y demás, ¿ok? Pero normalmente no llegamos a hepta, que es el número 5, que ese es los prefijos, y en los sufijos está el di, tri, tetra, hepta, hepta y hexa, ¿ok? Entonces, en este caso, recuerden que en la nomenclatura descriptiva se empieza a nombrar de derecha a izquierda del compuesto ya hecho. En este caso, nomás hay un átomo de cada uno, y recordemos que en la parte del grupo funcional sí se va a utilizar el prefijo mono, que en este caso sería monóxido, porque nomás hay uno, de carbono, porque en la parte del no metal o del metal, en caso de ser óxido básico, no se le va a poner el prefijo mono, ¿ok? Y así nos quedarían nombrados en las tres nomenclaturas. Ahora vamos a pasar con otro ejemplo para que quede claro el tema de anhídridos. Las reglas para nombrar, por ejemplo, terminaciones ico, oco, ico, oso, y los prefijos hipo y per son los mismos, ¿ok? Para que no me los confundan de que en este caso no se van a utilizar. Claro que se van a utilizar. Vamos a utilizar ahora otro ejemplo. Por ejemplo, el óxido de cloro. Vamos a hacer un óxido de cloro. ¿Cómo? Vamos a elegir el cloro, que el cloro puede trabajar con la carga 1 y demás. En este caso vamos a utilizar la carga 1 más el oxígeno, que trabaja con la carga número 2. Números diferentes se cruzan, Cl2O, y ya vamos a empezar a nombrarlos. Solo que tenemos que saber con qué números trabaja el cloro, que en este caso son el 1, el 3 y el 5. 1, 3, 5 y 7, ¿ok?
Ya con esto ya podemos empezar a utilizar la tablita que nos dio la profe, que repito, va a estar en la descripción dentro de la guía de compuestos covalentes, así como la guía de compuestos iónicos, por si se les pierde alguna de las dos, ok, para saber cómo se va a nombrar cuando hay 3 o más. En este caso utilizamos el 1, en la nomenclatura común es donde se va a utilizar la tablita. ¿Qué quedaría? La familia o grupo funcional, anhídrido, y está utilizando la carga menor, el 1, que si recordamos en la tablita empieza con hipo, se da el nombre y termina en oso. Entonces quedaría hipocloros, ¿ok? Ahora, en la nomenclatura de stock se va a pasar, recordemos, iniciamos con óxido, se va a pasar como si no tuvieran ninguno, o sea, nomás tuviera uno, óxido de cloro, y al final si tiene uno más, se va a especificar con un número romano, que en este caso es el 1. En la nomenclatura descriptiva recordemos que empezamos a nombrar de derecha a izquierda ya hecho el compuesto. En este caso, solo hay un átomo de oxígeno que daría monóxido, y hay dos átomos de cloro, que daría monóxido de dicloro. ¿Ok? Ya quedó claro y ya había identificado distintas maneras de nombrarlo. Vamos a pasar con el siguiente tema. Ojo, los radicales, para que se den una idea, son los anhídridos, porque casi todos los radicales son combinados, son la combinación de un no metal y un oxígeno. ¿Qué es un no metal y un oxígeno? Un anhídrido. Solo que no se le va a poner esto, se va a poner de otro nombre, pero no va a importar, porque lo que nos va a importar es esta partecita de aquí, hipoclorito, hipocloroso, porque se va, aunque se cambie el nombre, va a quedar igual. Entonces, para que se den una idea de que un radical es un anhídrido, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente tema, ¿ok? Que serían los oxácidos o oxiácidos. En este caso me gusta nombrarlos a mí oxácidos, ¿ok? Que sabemos que es la combinación de un hidrógeno y un radical, que recordemos, los radicales son los anhídridos, ¿ok? ¿Cómo se va a hacer? Fácil. Vamos a utilizar el hidrógeno, que el hidrógeno va a trabajar siempre con la carga 1, más un radical, que por ejemplo vamos a agarrar el radical sulfato, sí, sulfato, ¿ok? PO4. ¿Por qué sé que es el sulfato? Porque al momento de pasarlo como si fuera radical un anhídrido, la terminación oso o ico va a pasar de oso a ito y de ico a ato, así como si fueran sales aloideas, pero es un radical, ¿ok? Por eso yo sé cuándo va a ser ito y cuándo va a ser ato, porque cuando es ito es con la carga menor y cuando es ato es con la carga mayor, ¿ok? Y recordemos que el fósforo tiene el 3 y el 5. Oh, perdón, sí, el fósforo tiene el 3 y el 5. Déjenme confirmo. Sí. Entonces, si nosotros sabemos que el fósforo está en el grupo 15, trabaja con la carga menos 3, que va a ser el caso con el que va a trabajar todo el radical, porque el radical trabaja siempre con con la carga del no metal que esté utilizando, cuando está en anión, que ese es el caso, se le va a poner la carga del no metal. Si sabemos que está utilizando el 2, el oxígeno, ocupamos saber, ocupamos saber qué número se va a poner abajo para que nos dé una igualación a 3. Si sabemos que el oxígeno está trabajando con el número 2, entonces tenemos la posibilidad de utilizar el 3, por ejemplo, el 3. ¿Cuánto nos faltaría para que nos dé menos 3? El doble. Entonces, si el oxígeno está trabajando con el número 2, ¿qué le falta para multiplicar y que nos dé menos 3? Un 3 abajito. ¿Para qué? Porque 2 por 3 nos da menos 6. Y de menos 6 más 3 nos da menos 3. Entonces aquí generamos el radical fosfito, creo que es. Sí, fosfito. ¿Ok?
Y este es el radical fosfato. ¿Por qué? Porque tenemos que igualarlo a menos 3, pero si está trabajando con la carga 5, el fosfato, ocupamos un número que multiplicado por 2 nos dé, y restado por el 5 nos dé 3, que en este caso es el 8. Y si el oxígeno está trabajando con la carga número 2, que el número multiplicado por 2 nos da 8, el 4, que es el que va aquí abajito. Entonces nos da menos 8, porque 2 por 4, 8, y de ahí lo restamos y nos da menos 3. De ahí se genera el fosfato. ¿Ok? De ahí se generan dos radicales. Es lo mismo, solo que ya unos pasitos más. ¿Ok? Pero hagan de cuenta que vamos a hacer el anhídrido. Por ejemplo, fósforo con la carga 3 más el oxígeno con la carga 2. Cruzamos PO3. Sí, olviden esa explicación, ¿ok? Porque no tiene mucho sentido, pero sí. La explicación que cuenta es esa, la que les acabo de dar, ¿ok? Para generar radicales. Ahora, ¿qué vamos a hacer ya ahora sabiendo el estado de oxidación? Recordemos, ¿cómo vamos a saber? Es el estado de oxidación del no metal, o cuando es un anión. Entonces, aquí números diferentes se van a cruzar, el hidrógeno va a quedar con la carga número 3 y el fosfato nos va a quedar con la carga número 1, entonces no lleva paréntesis, regla de los estados de oxidación. Si es igual o 1, el estado de oxidación que le va a tocar al radical no se le pone paréntesis, ¿ok? Ahora, ya tenido eso, los oxácidos van a utilizar únicamente la nomenclatura común. Recuerden que les dije que en los compuestos covalentes iba a haber compuestos que nomás iban a utilizar nomenclatura común, que es el caso de los oxácidos. Entonces vamos a empezar con la familia grupo funcional, que en este caso son ácidos. Ácido, y vamos a nombrar aquí el ácido. Recuerden que es cuando juntamos un hidrógeno y un oxígeno, ¿ok? Entonces quedaría ácido y vamos a nombrar el nombre del no metal, que si tiene 2 o más, que es el caso del fósforo, que el fósforo está trabajando con la carga 3, 4 5, perdón, y en este caso, como es el fosfato, está trabajando con la carga número 5, nos quedaría ácido fosfórico. Y si se dan una idea, la terminación ato es igual a la terminación ico, y fosfato es igual a fosfito o fosfórico, ¿ok? Para que se den una idea, si les ponen los radicales y o sea, si les ponen nada más esto, ¿me entiendes? Ahora, vamos a poner otro ejemplo con el paréntesis, ¿ok? Que ahí créanme que no va a cambiar mucho el nombre, no es como una nomenclatura descriptiva que en las salidas que se tiene que agregar un bis, dis, tetris, etc. En estos casos no. Igual, ponemos el hidrógeno con la carga 1 más, por ejemplo, a ver, el borato, el radical borato, BO3, y abajito lleva un 3. ¿Cómo sabemos que tiene el 3 arriba? Porque recuerden que el estado de oxidación del radical es el mismo que el estado con el que trabaja el no metal del radical, que en este caso es el boro, y el boro está en el grupo 13, y el 13 trabaja con la carga menos 3, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Números distintos se cruzan, H1 queda con el 3 del borato, BO4, y se queda con el 1 del hidrógeno. En los oxácidos, como se utiliza el hidrógeno como catión o como elemento de carga positiva, nunca va a llevar paréntesis para que no se me confundan. Yo los quise confundir porque es lo que hago yo con mis asesorados, confundirlos para que ellos no respondan, pero me acordé que les estaba dando pedir por video. Entonces, en los oxácidos nunca se va a generar un paréntesis, entonces la tienen mucho más regalada aquí. Ahora,
vamos a nombrarlo en la nomenclatura común únicamente. Entonces empieza con el grupo funcional ácido y estamos utilizando el radical borato, y recordemos que el ato pasa a ico, entonces quedaría ácido bórico. ¿Ok? Ven, el tema oxácidos es demasiado sencillo si dominamos lo que es la generación de radicales, que es más que nada hacer una igualación, ¿me entiendes? Entonces, que de hecho si ocupan una explicación se las voy a dar facilito, ¿ok? Radicales, generación, ¿ok? Radicales, ¿ok? ¿Cómo se va a hacer? Si queremos hacer un radical con el fósforo, por ejemplo, y el oxígeno, y que el fósforo esté trabajando con la carga número 3, tenemos que buscar un número que, recuerden que si queremos hacer radical y que está utilizando el número 3, y que si queremos hacer un radical con el fosfato o con el fósforo, tenemos que buscar con qué número va a trabajar todo el radical, y recordemos que cuando están en anión, el radical va a utilizar la carga con la que trabaja el no metal, que en este caso es el menos 3, porque está en el grupo 15, ¿ok? Por eso es importante aprenderse los grupos, ¿ok? Entonces, si queremos que el fósforo esté trabajando con la carga número 3 y el oxígeno sabemos que trabaja con la carga 2, ocupamos poner un subíndice para que esto se pueda multiplicar y que nos pueda dar menos 3. Ahora, ¿por cuánto se tendría que multiplicar el 2 del oxígeno y que se reste por el menos 3 para que nos dé menos 3? Si sabemos que menos 6 nos da menos 3, entonces ocupamos sacar el 6. ¿Y cómo vamos a sacar el 6? Una multiplicación. ¿Cuánto le falta al 2? ¿Por cuánto se tiene que multiplicar el 2 para que nos dé 6? Por un 3. Y el 2 por 3 nos da menos 6, porque el oxígeno está trabajando con carga negativa, y menos 6 más 3 nos da menos 3, y de ahí ya generamos un radical. ¿Ok? Si se me cuatrapearon, se los vuelvo a explicar rapidito, ¿ok? Si queremos generar un radical, ¿ok? Por ejemplo, vamos a elegir otro, el boro. El boro, que está en el grupo 13, y el grupo 13 trabaja con la carga menos 3. Y el boro, el boro tiene la carga número 3 únicamente. Ocupamos saber igual por qué número se tiene que multiplicar el 2 del oxígeno para que nos dé menos, y restado por el 3 nos dé menos 3, igual, un doble. Entonces, 2 por cuánto nos da el doble de 3, 6, 2 por 3, ¿ok? Y 2 por 3 nos da menos 6, y listo, nos da menos 3, que ya generaríamos otro radical, que es el borato, ¿ok? Y en la generación de radicales se va a nombrar como si fuera una sal aloidea. En vez de utilizar la terminación ico o oso, se va a utilizar la terminación ato o ito, ¿ok? Para que no se me confundan, y así se generan radicales. Por si en el examen les llegasen a pedir que generen radicales en oxácidos, ¿ok? Ahora, vamos a pasar al tercer tema, que es uno de los más tediosos. No les voy a decir que es difícil, porque no los quiero saltar, pero es tedioso, así que tienen que poner atención, porque dependiendo de cómo lo pongan, es como lo tienen que nombrar. ¿Por qué? Porque los ácidos hidrácidos tienen dos maneras. Igual, tienen únicamente nomenclatura común, ¿ok? Pero, ¿qué los va a diferenciar unos de otros? Que uno va a ser en estado gaseoso y otro en disolución, ¿ok? Vamos a poner el nombre aquí. Hidrácidos, ácidos hidrácidos, ¿ok? Los ácidos hidrácidos, recordemos que es cuando juntas un hidrógeno con un no metal, ¿ok? Entonces, el hidrógeno siempre va a trabajar con la carga menos 1, y como el no metal está de cation o de anión, va a utilizar esta regla aquí de los niveles, ¿ok? Para que ahí se me vayan dando una idea. Por ejemplo, vamos a hacer uno con el azufre, ¿ok? El azufre está en el grupo 17, si no me equivoco. Déjenme checo. Y el azufre, no, perdón, ¿cuál elegí? Perdón, es el flúor. El flúor está en el grupo 17, que trabaja con la carga menos 1. Entonces,
signos o números diferentes se cruzan, pero como es uno, se eliminan y quedaría HF. ¿Y cómo lo vamos a nombrar si está en forma gaseosa? ¿Ok? Vamos a ponerle aquí un paréntesis para diferenciarla de disolución, que no me acuerdo cuál es el signo, pero les voy a poner como D para que se identifiquen en mi video. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a nombrar? Voy a ponerle aquí abajito gaseoso y nomenclatura común en disolución. ¿Ok? Ya que tenemos el compuesto hecho, ¿cómo vamos a empezar? En estado gaseoso se va a empezar primero a nombrar el no metal y se le va a agregar la terminación 1. ¿Ok? En este caso es el flúor, quedaría flúor, fluoruro, porque se agrega la terminación 1 y se pone el nombre de hidrógeno. ¿Ok? Para saber que es un hidrácido o ácido. ¿Ok? Y si está en disolución, en vez de empezar con el nombre del no metal y la terminación 1, se va a empezar con la familia ácido. ¿Ok? Por eso se dice ácido hidrácido. Ácido. El flúor, nada más creo que cuenta con un estado de oxidación. Déjenme confirmo. El flúor, sí, el número 1. Entonces, aquí no cambiaría, quedaría ácido de flúor. Aquí, flúor, sí. Aquí, independientemente si tiene uno más, el no metal no se le va a poner ni ico ni ato, se le va a cambiar la terminación por uro, ¿ok? Independientemente de su estado de oxidación. Aquí, en disolución, sí se tiene que especificar con ico o oso, ¿ok? Solo en estado de disolución. En estado gaseoso no se tiene que especificar para nada, ¿ok? Ay, se me perdió mi borradorcito mágico, que es una gran servilletota. Aquí está, ya lo encuentro. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ok? Ok. Por ejemplo, vamos a utilizar el azufre, ¿ok? Carga 1 más. El azufre trabaja con la carga número 2 al estar en el grupo 16. Oh, perdón, es al revés. Entonces, números diferentes se van a cruzar, que el hidrógeno con el 2 del azufre y el azufre con el 1 del hidrógeno. ¿Ok? Ahora, para nombrarlos, fácil y sencillo, nomenclatura común en estado gaseoso y nomenclatura común en estado de disolución. ¿Ok? Ahora, recordando, en estado gaseoso se va a poner el nombre del primero, el nombre del no metal con la terminación uro, que en este caso, en la nomenclatura común, el azufre pasa a sul, que en este caso quedaría sulfuro de hidrógeno. Ahora, en la nomenclatura común, en el estado de disolución, quedaría en la familia ácido y el nombre del no metal, que en este caso, creo que como el sulfuro sí tiene varios estados de oxidación, que en este caso son el 2, el 4 y el 6, y está utilizando la carga número 2, y recordamos que cuando hay más de 2 se utiliza una tablita que les recuerdo que está en la descripción. Se utilizan la terminación para el número 1 y el 2 y el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces quedaría hipo sulfuroso. Entonces quedaría ácido hiposulfuroso. ¿Ok? Ahora, con eso terminaría la explicación de cómo nombrar y generar ácidos hidrácidos. Ahora va uno de los temas más complejos, o no complejos, tediosos. Yo nunca voy a decir complejos así para que se asusten, son tediosos, ¿ok? Que son los hidruros covalentes y los aluros, que recordemos que vienen en la misma parte del libro, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque los hidruros covalentes, déjenme voy para allá. Los hidruros covalentes llevan un no metal y un hidrógeno, que el no metal al estar en cation puede utilizar cualquiera de esos estados de oxidación. Solo cuando está en anión
o en carga negativa, para que me entiendan, es cuando nos va a utilizar lo que es la tablita o las reglas de los niveles de oxidación dependiendo del grupo, ¿ok? Y los aluros es cuando combinas un no metal con un no metal, ¿ok? Me cansé. Primeramente, vamos a nombrar o vamos a hacer primero los hidruros covalentes. ¿Ok? Los hidruros covalentes recordamos que es un no metal, que en este caso vamos a utilizar por ejemplo el boro. El boro, que tiene nada más la carga 3, más el hidrógeno, que tiene la carga -1. Recordemos, cargas diferentes se van a cruzar y quedaría el boro con la carga 1 y el hidrógeno con la carga 3. Aquí, en los hidruros y aluros, se va a utilizar el nombre UPAC, que es lo mismo que una nomenclatura descriptiva, solo que le cambian el nombre, pero vamos a ponerlo como nomenclatura descriptiva, pero en realidad es nombre UPAC, ¿ok? Pero para que me entiendan, ya que son las mismas reglas, es nomenclatura descriptiva, ¿ok? Que recordemos que empieza de derecha a izquierda, ya con el compuesto hecho, que en este caso son 3 hidrógenos, y como es la familia es hidruros, quedaría trihidruro de boro. ¿Por qué? Porque el boro nomás tiene un estado de oxidación, independientemente si es 3. ¿Ok? Ahora, vamos con otro ejemplo. Con uno que tenga más de uno, por ejemplo, el fósforo. El fósforo tiene, por ejemplo, el 3 y el 5. En este caso vamos a utilizar el 5 más el hidrógeno, que tiene la carga 1. Números diferentes se cruzan, el fósforo queda con el 1 y el hidrógeno con el 5. Nomenclatura descriptiva o nombre UPAC. Empezamos de derecha a izquierda, ¿ok? Y aquí ya no se va a utilizar la terminación ICO-O. ICO-O ya directamente va a ser con los prefijos y sufijos mono, di, tetra, hepta, penta, hexa y etcétera, ¿ok? En este caso, el hidrógeno está utilizando 5 átomos, que en este caso sería penta, y la familia hidruro, pentahidruro, de, como el fósforo más está con 1, sería de fósforo. Bueno, lo puse con P. De fósforo. Normalmente el único que va a cambiar va a ser el hidruro o el hidrógeno, para que me entiendan, porque como está con el 1, el no metal va a recibir nomás o sea, va a quedar con 1 y nunca se le va a poner un sufijo. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar con los aluros, que es más de lo mismo, ¿ok? Solo que como vienen iguales, o sea, como vienen juntos, tienen que saber diferenciarlos, que eso es lo que yo digo que es tedioso, ¿ok? Ay, me la aventé más rápido ahora, ¿qué perro soy? Bueno, vamos a empezar por ejemplo con... Vamos ahora vamos a hacer un ejemplo como si nomás nos dieran el nombre, ¿ok? Aluro. Nomenclatura descriptiva. Tetracloruro de carbono. Si nosotros nos lo dan así, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, demasiado sencillo, diría yo. Como es nomenclatura descriptiva, nos nombra ya el compuesto ya hecho. Nos dice que el cloro quedó con 4 y el carbono quedó con 1. ¿Cómo vamos a saber en qué orden va? Porque recordamos que el que se nombra primero es el que va al último y el que se nombra al último es el que va a lo primero. Pues quedaría carbono, cloro y el cloro con el 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber qué compuestos se utilizaron? ¿Por qué? Porque si el carbono está con el 1, significa que el cloro utilizó la carga 1. La carga 1. Y el carbono utilizó la carga número 4 en negativo. ¿Ok? ¿Y por qué sabemos que utilizó la carga en 4 en negativo? Porque si nos vamos a la tablita, el carbono está en la parte, en el grupo 14. Y en el grupo 14 se utiliza el número 4. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el no metal en la parte negativa es cuando se utiliza esta partecita de aquí. ¿Ok? Que igual se las voy a dejar en la descripción, en la guía. ¿Ok? Entonces, eso es en caso de que no lo den solo con el nombre. Pero ahora vamos a hacer uno. Me corté, chingado. Ahí vamos, limpia.
¿Qué pasa? ¿Cómo lo vamos a empezar a nombrar? Me corté. Play. A ver si se nota la sangre. Ah, sí. Bueno, vamos a nombrarlo como si nomás nos dieran los elementos. Que en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, el fósforo y el cloro. ¿Ok? Fósforo y el cloro. El cloro lo vamos a utilizar con la carga número 1. ¿Por qué? Porque el cloro está en el grupo 17, que utiliza la carga -1 cuando está en negativo. Y el fósforo lo vamos a utilizar con la carga número 3. ¿Ok? Números diferentes se cruzan, fósforo queda con el 1 y el cloro con el 3. Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? En los haluros recordamos que también se nombra con la nomenclatura descriptiva o nombre IUPAC. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? En los haluros vamos a usar la terminación uro, igual que en los ácidos hidrácidos, ¿ok? Solo que aquí vamos a saber que es un haluro. ¿Por qué? Porque cuenta con dos no metales. Y en los ácidos hidrácidos cuenta con un hidrógeno y un no metal, ¿ok? Entonces, bueno, sí, ¿ok? Siendo el hidrógeno la carga positiva y el no metal en negativo. Y aquí en los haluros, aunque se utilicen la misma terminación, son dos no metales, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Facilito. Me estoy manchando todo de sangre. Cómo me molestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar de derecha a izquierda. El cloro está con 3 átomos, entonces quedaría tricloro, cloruro, porque se agrega la terminación uro, de fósforo. ¿Por qué de fósforo? Porque nomás tiene un átomo el fósforo. Si fuera en caso de, por ejemplo, que fuera del grupo 16, un compuesto del grupo 16, no quedaría de fósforo, quedaría de difósforo, ¿ok? Solo en caso de que sea del grupo 3 al 16, ¿ok? Y con esto terminaríamos todos los temas de compuestos covalentes. Y si se dieron cuenta, fueron temas muy rápidos. ¿Por qué? Porque los temas difíciles ya los pasamos, que fueron compuestos iónicos. Los compuestos covalentes, la verdad, son más sencillos porque algunos no tienen mucha ciencia. ¿Por qué? Porque son temas que ya hemos visto, ¿ok? Cualquier cosa está mi número, ya saben. Y pues entregaré una guía de estudio el día de hoy. Hoy que estamos a 5, trataría de mandarlos ya los links del número el día de mañana sábado, porque ahorita me voy a poner a trabajar en ellos. ¿Ok? Espero que se la pasen muy bien y que hayan aprendido con este video tan siquiera un poquito, porque si me cansé explicando. Bye.